música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos. Amada Iglesia, buenas noches, el Señor les bendiga. La verdad que es un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta noche la palabra. Bienvenidos a mi casa y es un privilegio, como les decía, con temor y temblor, pero la verdad que el Señor ha puesto algo en mi corazón que quiero compartirlos a ustedes. El Señor me ha hablado. Entonces, para iniciar, quiero en esta noche primero hablar de este versículo que encuentro en un salmo y la verdad que tocó mucho mi corazón. Dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Y eso es lo que nosotros como cristianos tratamos de hacer todo el tiempo en las predicaciones, en nuestro tiempo con el Señor, exponernos a sus palabras para que Él nos dé luz y entendimiento, ¿verdad?, acerca de Él. Entonces, que en esta noche el Señor nos dé esa luz de su palabra y nos dé ese entendimiento. Por ello nos exponemos a su palabra. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos, y iniciamos. Amado Señor, queremos darte gracias en esta noche, Señor, porque entendemos que tú eres más que bueno, Señor, porque tú estás al cuidado de nosotros, pendiente de que conozcamos tu palabra, Señor, y hoy yo te doy gracias por ello, papá. Queremos decirte que nos exponemos esta noche a tu palabra, Señor.
que queremos esa luz, queremos ese entendimiento, Señor, porque así como tú lo dices, entenderte y conocerte es lo que quieres, Señor, y nosotros anhelamos ello, anhelamos entenderte, anhelamos conocerte. Espíritu Santo, eres bienvenido en cada uno de nuestros hogares, Señor, a que obres como tú quieras, papá. Toca nuestros corazones, porque queremos esas palabras que salen de tu boca, Señor, para que nuestras vidas las pongan por obra, amado celestial. Así que te pedimos, Señor, que tu misericordia nos alcance, Señor, y que tu palabra se haga viva y eficaz en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, amados hermanos, el título de la prédica de esta noche es Estando en el lugar correcto. Estando en el lugar correcto. Y vamos a buscar entonces en nuestras Biblias Juan 6, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Si tienes tu celular o si tienes tu Biblia en físico, Juan 6, versículos 1 y versículos del 1 al 15. Pero entonces allí nuestra imagen nos da un poquito de ayuda de qué se va a tratar, ¿verdad? Y pues obviamente vamos a hablar de Jesús alimenta a los 5,000. Pero quiero tocar un tema en especial. Entonces vamos a leerlo y vamos a aprender. Entonces, Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Después, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces, Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida, Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de la multitud que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Y a mí esta historia, este milagro del Señor Jesús me gusta mucho, pero no lo había visto de la manera como el Señor me lo mostró esta vez. Y quiero hablar de ello, estando en el lugar correcto. Nuevamente repito el título de la prédica, estando en el lugar correcto. Entonces, quiero enfocarme aquí en 2 versículos, que es versículos 7, 8 y 9. Felipe le respondió: 200 denarios, aquí lo leo en la Reina Valera, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y el Señor me hablaba del muchacho. Y quiero hablarles de ese muchacho en esta noche. Entonces, nuestro primer punto que vamos a tocar es
lugar correcto. Este muchacho estaba en el lugar correcto. ¿Y cuál era ese lugar correcto? Este muchacho estaba cerca del Señor Jesús. Este muchacho estaba buscando aprender de Jesús. Sí, estaba con la multitud, llegó con la multitud que tal vez quería conocer a Jesús porque Jesús había hecho milagros, pero Andrés no lo hubiera llamado o no hubiera sabido que este muchacho tenía esos panes y tenía esos peces si no hubiera estado cerca a ellos. Entonces, algo que me impacta a mí o que el Señor Jesús me mostraba es que este muchacho, que no sé qué tan muchacho sería, pero así nos dice la palabra del Señor, entonces estaba cerquita a Jesús, estaba buscando saber qué es lo que decía el Señor. Entonces, es importante que nosotros, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, estemos en el lugar correcto. ¿Y cuál es ese lugar correcto? El estar con Jesús, el buscar conocer a Jesús. Y allí es donde nosotros vamos a tener la oportunidad de conocerlo íntimamente, de saber cómo es Él. ¿Quién es Él? No solamente por lo que oímos o incluso por lo que vemos, ¿sí? Porque estas personas estaban maravilladas, porque lo dice al inicio del capítulo, porque Él había hecho milagros y había sanado enfermos. Pero entonces, cuando nosotros estamos cerquita a Jesús, nosotros también nos damos la oportunidad de tener tiempo con Él y de conocer su corazón, cómo es Él. Entonces, y yo sé que cuando nosotros estamos cerquita a Jesús, nosotros tenemos un deseo por seguir conociéndolo, por saber más acerca del Señor Jesús. Y quiero que aquí miremos dos perspectivas de lo que significa estar en el lugar correcto. Y yo veía dos cosas, o dos personas, tanto el muchacho como Andrés. ¿Quién fue quien le acercó el muchacho al Señor Jesús? Y entonces, cuando nosotros estamos en el lugar correcto, quiero decir nuevamente, con el Señor Jesús, voy a mirar la perspectiva primero desde Andrés. Y yo veía que Andrés estaba pendiente del Señor Jesús, de escuchar qué era lo que estaba diciendo Jesús, qué necesitaba Jesús. Porque Jesús le habló, fue a Felipe, no a Andrés. Y pues obviamente supongo que los demás habrán escuchado, pero sin embargo Andrés le contesta, ven, Señor Jesús, aquí hay un muchachito que tiene tanto y tanto. Nuestro amigo Andrés estaba pendiente de lo que Jesús necesitaba, pero también estaba pendiente de su alrededor. Porque yo me preguntaba, ¿cómo Andrés pues sabía que este muchacho tenía esos panes y esos peces? Si no era porque él también estaba pendiente del alrededor y de su alrededor y del prójimo, de lo que estaba pasando a su alrededor. Y entonces yo veía aquí que él aprendió eso de Jesús. Porque Jesús fue quien se dio cuenta, aquí hay multitud y esta multitud va a tener hambre. ¿Cómo los vamos a alimentar? Jesús también estaba pendiente de las necesidades del otro, pero cuando nosotros estamos pegaditos a Él, cerquita a Él, nosotros también vamos a poder hacer eso como Jesús, ¿sí? Y también podemos estar pendientes de la multitud, de las personas que están alrededor, y nosotros también nos vamos a poder dar cuenta de los talentos que tienen otros y que le pueden servir al Señor Jesús. Cuando yo llegué a la iglesia, nuestro pastor Américo me dio la oportunidad de servir en danzas, de servir también en niños. Pero él vio algo en mí. Uno, la necesidad que tenía de Jesús, pero yo creo que también él vio un talento, un don que Dios había puesto en mí y utilizó ese don para llevárselo al Señor Jesús y poner ese don al servicio de Él. Entonces es una cualidad que vi de Andrés, que estando con Jesús nuevamente, puede también aprender del Señor Jesús, obviamente, y estar pendiente de su alrededor para llevar a esas personas al Señor Jesucristo. Entonces la verdad que llenaba mucho mi corazón mientras leía esto. Y ahora quiero hablar un poquito de la perspectiva del muchacho, del lugar correcto. Entonces, uno conoce a Jesús.
¿verdad? Escucha a Jesús, que es muy similar a lo que pasa con Andrés. Pero aquí este muchacho le sirve de instrumento al Señor Jesús. Es un instrumento. Y también permite ser de bendición para otros. Y aquí voy entonces a mi segundo punto de predicación de esta noche, y es dar lo que tienes. Aún no sé culturalmente si este muchacho como tal vez tenía que dar el alimento, pero entonces lo que yo veo es que él no se quedó con nada, él lo entregó, él no pensó, no, esperen, ¿qué hago? Lo entrego, y si lo entrego después, ¿qué voy a comer? No, él simplemente lo entregó para que pudiera ser bendición para otro. Y es algo que también nosotros debemos aprender. Yo creo que muchos de nosotros lo hacemos aunque nos cuestan cosas, ¿verdad? Pero entonces necesitamos dar incluso aquellas cosas que le tenemos poca estima, que tal vez no pensamos que podemos hacer ello. Y a mí me parece muy interesante esto del Señor Jesús, porque a veces no nos damos cuenta de los dones y talentos que nosotros mismos tenemos, hasta que estamos expuestos al Señor Jesús. Y fue lo que pasó con este muchacho. Este muchacho fue expuesto al Señor Jesús. Y el Señor Jesús se dio cuenta de lo que tenía. Y con lo que ese muchacho tenía, pudo bendecir a los que estaban a su alrededor. Entonces, el Señor utiliza nuestros talentos de una manera extraordinaria, nuestros dones de una manera extraordinaria, pero sí es deber de nosotros poder ir a Él, estar en el lugar correcto, para que Él pueda hacer uso de esos dones y de esos talentos que tal vez nosotros ni siquiera nos damos cuenta, o de aquello que tenemos, que a veces no le damos esa importancia. Y sé que en medio de esa entrega, de dar lo que tenemos al Señor Jesús, Dios perfecciona nuestra fe. Yo creo que cuando ese muchacho se dio cuenta que Jesús multiplicó lo que él tenía, yo creo que su fe fue al 1000. O sea, fue una cosa impresionante. ¿Cómo no creer en este varón? Mira lo que hizo con lo que yo tenía. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido de esa manera, ¿no? Cuando el Señor ha utilizado eso que teníamos para bendecir a otros, para darle gloria a Él, es algo que nos llena nuestro corazón. Entonces, 100% segura que en medio de dar esos talentos y dones y lo que tenemos, aunque creamos que tal vez no son suficientes o que no valen la pena, el Señor va a hacer de ello algo extraordinario, pero también sé que el Señor va a perfeccionar nuestra fe en ello. Y algo que obviamente me llama la atención es que eso permite que nosotros demos la oportunidad de que otros conozcan al Señor Jesucristo. Que el compartir ello permite, perdónenme aquí un segundito, permite que nosotros, que esos dones y que esos talentos que nosotros tenemos sean para que el mundo crea en Él. Y a mí me llama mucho la atención, perdónenme, devuelvo un momentito. Quiero que miremos el capítulo 6, versículo 14. Y miren ello, dice así: la gente que era la multitud, después de que el Señor ha multiplicado los panes y los peces, dice: la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Estas personas creyeron en el Señor Jesús. Creyeron en Jesús. Ellos no hay duda de que es el profeta que esperábamos.
nuestros dones, nuestros talentos, lo que nosotros le demos al Señor, estando en el lugar correcto, estando con el Señor Jesús, va a permitir que esos dones y talentos que nosotros tenemos para que el mundo, para que los de alrededor de nosotros crean. Y algo que miraba también en Juan capítulo 5, versículo 24 dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, nosotros podemos ser esos conductores con lo que tenemos, con lo que hacemos. Esas personas que pueden permitir que otros escuchen ese mensaje y que crean en Dios. Entonces, mis amados hermanos, el Señor en esta noche quiere que lo que nosotros tenemos se lo llevemos a Él. De hecho, es de Él nos lo ha dado. Pero que nosotros tengamos esa oportunidad como ese muchacho de acercarnos a su trono, de tener la oportunidad de conocerlo, de entenderlo, de amarlo, de saber quién es, no por oídas, sino porque en realidad conocemos su corazón. Por eso, como dice nuestro pastor Américo y nuestro pastor Jack todo el tiempo, intimidad con Jesús, intimidad con Jesús. Y créanme que esta enseñanza pasó por mí primero. El Señor me llevaba, necesitas estar conmigo, tienes dones y talentos, pero quiero usarlos para que el mundo crea, para que el mundo sea salvo, para que no sean condenados. Pero quiero que estés conmigo, quiero perfeccionar tu fe. Y sé que el Señor hoy nos está hablando acerca de ello. Entonces, amados hermanos, lo que tenemos en nuestras manos, entreguémoselo al Señor en ese proceso de conocerlo, de entenderlo, y que el Señor utilice ello para su obra y para su gloria. El Señor los bendiga.